Saludo a los invitados que nos acompañan ya desde hace un momento aquí en el set. Señora Rosemary, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Don Edwin, gracias por acompañarnos también hoy. Bueno, es una jornada de límites, de plazo. ¿Cómo se construyen los consensos dentro de una asamblea sin su presidente? Bueno, muy buen día, Gary, y naturalmente a través tuyo a toda la ciudadanía que sigue día a día ese importantísimo canal. Construcción de consensos imposible en la medida en que estamos en un golpe de Estado. Estamos en un golpe de Estado, vemos alarmantemente lo que pasa en el Beni y aquí quieren quebrarnos la democracia. No hay posibilidad de consensos, no hay posibilidad de nada en cuanto a la democracia se nos muere. Eso es lo que está pasando en nuestro Parlamento cruceño. Detienen ilegalmente al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Y digo nuestro Parlamento cruceño porque es a partir de ahí donde, querido Gary, y a la ciudadanía nosotros podemos hacer nuestras leyes y hacer realidad esta autonomía. Entonces, cuando hablamos de consensos o hablamos de ternas, ¿de cuáles ternas? Si lo que pretenden naturalmente y la amenaza es tajante y evidente, o negociamos o vas preso, le dijeron al presidente de la Asamblea en la mañana, y en la tarde estuvo preso, ¿no es cierto, Edwin? Le pido algo, o negociamos o vas preso. Quebrar la democracia, dice el asambleísta Sandoval. Esa es la posición del movimiento al socialismo. Le traslado la consulta, don Edwin Muñoz. Bueno, primeramente un buen día a todo el pueblo cruceño. Estamos caracterizados por la responsabilidad histórica ahora en la Asamblea Legislativa Departamental, y acá hay que ser claro y contundente en las opiniones que se puede vertir ante el pueblo cruceño. Uno, no puede haber consenso porque de los 13 postulantes hay uno que no debería estar y que la presidenta aquí de la comisión lo ha incluido entre los 13, porque tiene militancia política ese ciudadano postulante. Segundo, no existen las condiciones de los 13, de los 12, porque ya uno debe quedar al margen. De los 12, elegir una terna indígena. Solamente hay una postulante a la terna indígena. Y para terminar, Gary, que el pueblo sepa, desde la emisión de la convocatoria hasta ayer, a la medianoche se cumplieron los 45 días de plazo. Que vaya y se contabilice hasta ayer. De aquí para adelante ahora lo que nosotros nos vamos a turnar porque hemos estado en vigilia desde el día jueves, hemos cuarto intermedio tras cuarto intermedio. Entonces ya no haya plazo. Aquí ya se cumplió hasta anoche a la medianoche, de acuerdo a la ley que establece 45 días de plazo. Y lo que corresponde ahora vamos a hacer nuevamente, vamos a reinstalar una vigilia, esperando la voluntad de los asambleístas verdes de que se dé la posesión y el juramento del asambleísta Yuracaré Mojiño, que nadie puede negar un derecho político en pleno siglo XXI y desconociendo a través de una resolución con una aprobación de 14 votos de que no exista la comunidad o el pueblo indígena Yuracaré Mojiño. Ante esta situación se ha venido arrastrando meses desde noviembre que tiene la resolución del Tribunal Supremo Nacional, y se ha venido postergando hasta que tuvo que presentar un amparo a la ciudadana afectada, y que lo haría cualquier ciudadano si es que estuviera afectado, se le estuviera negando o se le estuviera desconociendo un derecho político fundamental de todo pueblo indígena. Yo voy a mostrar algo que llama la atención en el marco de esta posición sobre el pueblo Yuracaré Mojeño. Vamos a ver esta carta enviada. La TCO, Tierra Comunitaria de Origen: se debe respetar el curul del asambleísta del pueblo mojeño, como así también en justo derecho el pueblo Yuracaré tenga su curul en la Asamblea Legislativa Departamental. Reza una parte de esta misiva. Intereses externos que han puesto de manera ilegal, violando toda norma y principios, al imponer a la señora Rosemary Gutiérrez como asambleísta de los denominados Yuracaré Mojeño, lo que raya en lo absurdo y carece de toda legalidad, dice esta carta enviada por
esta población. Ellos dicen que son solo Yuracaré y no Yuracaré mojeño. Y ahí está la firma de las distintas agrupaciones, distintas representaciones de este pueblo que firman precisamente esta comunicación. ¿Qué respuesta ante? Porque se entiende que al hablar un asambleísta, representante de un grupo, debe contar con el apoyo de ese grupo. En este caso de esta región de Santa Cruz, de esta TCO. Ahora, ¿qué respuesta a esto de parte de la asamblea? Bueno, en realidad esto evidencia, y es terrible, porque evidencia lo que es un pueblo. Es decir, aquí la Constitución Política del Estado fue clara, es clara. Entonces yo no entiendo cuando se pretende vulnerar la Constitución Política del Estado y se pretende vulnerar el origen de los pueblos. Hay 36 pueblos indígenas, no existen 37, no hay un pueblo Yuracaré mojeño, guión mojeño. Te establece Yuracaré mojeño, guión mojeño, para la elección, por si acaso, en diputados, porque naturalmente los diputados para la Asamblea Plurinacional van agrupando para hacer una representación diferente, jamás, y en ningún lado de la Constitución para aquí. Pero lo que pasa es que hay una injerencia y hablan por los pueblos indígenas. Sucede también, por si acaso, en la Asamblea, resulta que pretenden hablar a nombre de los pueblos indígenas. Entonces, hay una injerencia en los pueblos y esto ha generado molestia. De las 5 comunidades, porque todo esto que mandan, 3 se molestan por haber sido utilizados por el gobierno, por el movimiento del socialismo, pero además porque se han sentido chantajeados y vulnerados, y ellos quieren su curul, pero obviamente como pueblo Yuracaré. Han logrado un entendimiento sin para nada un entendimiento entre el pueblo mojeño y el pueblo Yuracaré, respetando cada uno su curul. Será el momento de la adecuación de los estatutos, donde naturalmente se defina si va a haber un curul más, porque no todos sabíamos y estaba en la Constitución que hay el curul mojeño. Pero ese entendimiento sí, porque de las 5 comunidades resulta pues que 3 quieren ser libres y 2 son manejadas por el esposo de la candidata asambleísta Rosemary Gutiérrez, que para variar es ilegal la elección por usos y costumbres, porque se ha verificado y se ha comprobado que a pesar de que la norma lo establece, no ha estado la Corte Departamental en ese momento como veedor, y eso también lo establece, ha sido impuesta. Entonces, aquí hay una corriente dirigida específicamente por el movimiento al socialismo y otra que quiere ser libre. Entonces, aquí han saltado los pueblos y bueno, aquí tendrá que seguir su proceso, etcétera. Así que si ellos la desconocen ante el SIDOP, ha mandado el oficio, porque no solamente es ese, querido Gary, ha mandado oficio hasta el Tribunal Supremo Electoral para que anulen aquello. Imagínese la connotación. No en vano, al haber toda esta evidencia, procede la detención del presidente, porque aquí van ligados a 2 cosas. Se aprueba el informe de la Comisión de Constitución y Gobierno por 2/3, Gary, eso la ciudadanía tiene que saberlo. Y necesitamos para las ternas 2/3, tembló el gobierno. Pero además, paralelamente, existe esta denuncia de una cuestión ilegal. Y además de la arbitrariedad que tiene del curul disque Yuracaré mojeño, porque no existe ese pueblo, y eso lo debe saber la ciudadanía. Tiembla entonces la forma, la fuerza, lo que pasa en el Beni, intervención, detención, pero además nos dicen, porque hay que denunciar a los jueces y fiscales manejados por el gobierno, porque esto sí el pueblo tiene que denunciar, lo vamos a denunciar. Nos sacó una declaración anoche en la sesión que te la dejo, Gary, para que se la pueda pasar en algún momento, pero nos toman en la detención del presidente como delincuentes. Delincuente había sido el presidente, mediante ciudadano, de provincia, todo. Y delincuentes habíamos sido los asambleístas también. Pero los asambleístas que pensamos como él establece. Entonces, así se redactan las cosas. Así entró ayer, Gary, la ciudadanía debe saber, con asambleístas del MAS entró el juez y de ahí se encerraron en 4 puertas con el fiscal. Y después salieron por atrás. Es que no puede ser, esto ya basta, habrá que denunciarlo, aquí no hay que tratar de adornar la figura. Entonces, esa es la realidad para la población, querido Gary.
Le consulto sobre el tema de la comunicación primeramente de las 5 comunidades en relación a el curul, Yuracaré, mojeño. ¿Cuál es la posición de ustedes ante esta carta enviada a la Asamblea y otros órganos? Esta carta, si se da lectura, ¿puede prestármelo? El artículo 5, préstamelo a ver. Aquí, Con todo gusto, querido asambleísta. lo que pasa es que hay que tener documentos también y leerlos. Porque no lo Aquí tiene. claramente señala acá que el pueblo Yuracaré existe. Entonces, ¿por qué se manifiesta acá que el pueblo Yuracaré no existe? Ella está manifestando. No. Existe y aquí está No hay Yuracaré claramente mojeño, establecido. querido Edwin. No hay Yuracaré guión mojeño. No existe cochabambino el guión cruceño. Se lo Por voy a favor. leer, se lo voy a leer, que el No pueblo lo conozca. vulnere, respete a los pueblos. Artículo 6 del acuerdo de la Asamblea Legislativa Departamental, dice: el apoyo desde el espacio del pueblo mojeño, desde el espacio que tiene el pueblo mojeño en la comunidad, para la consolidación del curul Yuracaré en la Asamblea Legislativa Departamental. Yuracaré. Ellos quieren su curul. O sea, que está así apoyando como esa los comunidad, mojeños esa quieren comunidad su mojeña, curul. está apoyando al curul del Yuracaré mojeño. Este documento No, es perdón, de la organización, perdón, don Edwin, es de la organización, perdón. y lamentablemente Perdón. que esta sobretapa es la que ha llegado, que se ha leído. Perdón, ¿lo puede volver a leer para que nos quede claro? Porque lo que leyó a lo que explicó hay una diferencia. Lo que ha venido de las bases, y que este documento tiene la firma de estos ciudadanos comunarios del lugar. Dice: sexto, de la Asamblea Legislativa Departamental, el apoyo desde el espacio del pueblo mojeño para la consolidación del curul Yuracaré en la Asamblea Legislativa Departamental y su inclusión en los estatutos autonómicos del Departamento de Santa Cruz en legítimo derecho para que ambos pueblos cuenten con su representante propio. ¿Qué quiere decir? Nosotros habíamos sido partidarios, Gary, y que el pueblo sepa. La asambleísta Yuracaré tiene todos los documentos a mano. Las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son indiscutibles, inapelables. Demos posesión, demos juramento, discutiremos, plantearemos a la Cámara de Diputados un proyecto de ley y que se constate la existencia del pueblo mojeño ahí y para que puedan compartir, o bien que se pueda hacer otro curul para el pueblo mojeño. Pero no quisieron, hicieron oídos sordos. Evidentemente ahí dice delincuente, pero la palabra delincuente viene de la palabra delito. Aquí se han cometido 2 delitos y que el pueblo conozca. Uno, no obedecer las resoluciones judiciales de un amparo que presentó la afectada. 2, se atrevieron a aprobar una resolución así, desconociendo al pueblo Yuracaré. Y esa resolución es contraria a la ley, ella dice, de los diputados. ¿Qué dice acá? Santa Cruz, asambleísta por los pueblos indígenas en Santa Cruz: chiquitano, guaraní, guarayo, ayoreo y Yuracaré mojeño. Esos son los 5 asambleístas que debemos tener aquí en Santa Cruz, que hay 4. Y en la Constitución, en el artículo 5, menciona de forma general todos los idiomas. Y está el Yuracaré. Con coma, Y está el Yuracaré, coma, Está. mojeño. Hay Entonces, coma y hay i, querido Edwin, aquí- por favor. Si aquí- tú has estudiado. Aquí hay una contundencia, comprobación legal y con documentos de que la asambleísta Yuracaré debe asumir su curul por un respeto a sus derechos políticos como pueblo indígena. Y ante esta situación ya se ha movilizado el pueblo Yuracaré, se vienen movilizaciones en defensa de un derecho legítimo político como pueblo indígena. Alcides Villagómez continúa detenido, el presidente de la Asamblea Departamental, pero yo se lo alcanzo. Gracias, querido Edwin.